¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. 3 desapariciones aparentemente inexplicables. Cada año se producen en el mundo cientos de miles de desapariciones inexplicables. En ciertas ocasiones se trata de individuos que abandonaron su hogar harto de pasar hambre o de sufrir infidelidades conyugales y corren en busca de un ambiente más acogedor al otro extremo del país. En otras, la huida se debe a la imposibilidad de pagar la última letra del automóvil o se teme por la propia vida. O pudo suceder, sencillamente, que esta persona murió en un lugar solitario, en un accidente o a manos de alguien y jamás descubrieron sus restos. Pero, aunque se suprimía de la lista a quienes pudieran ofrecer una explicación lógica de su desaparición, sigue habiendo miles de seres que se fueron de improviso a un lugar desconocido, o que cambiaron de domicilio en circunstancias misteriosas, jamás aclaradas. Eso fue, por lo menos, lo que informaron los periódicos a sus lectores. El soldado de Manila y otros casos sorprendentes. La mañana del 25 de octubre de 1593 apareció de improviso en la plaza principal de la Ciudad de México, más conocida como el Zócalo, un soldado vistiendo el uniforme de un regimiento español acantonado en Manila, capital de las Filipinas. No supo decir cómo había llegado hasta allí. Solo supo explicar que su excelencia don Gómez Pérez Las Marinas, gobernador de las islas, acababa de ser asesinado. Las autoridades de la Nueva España, intrigadas ante la insólita presencia del soldado y más aún por la noticia del crimen, lo arrestaron, acusado de farsante y desertor. Unos meses después llegó la noticia de que el gobernador había muerto, en efecto, y no de muerte natural, el mismo día de desaparecer el soldado de Manila y presentarse como por arte de magia en México. Como la Santa Inquisición sospechaba que se encontraba ante un caso de brujería, intervino al instante y mandó al soldado de vuelta a su regimiento, para que en Manila fuera juzgado como Dios manda. Este curioso episodio figura en las crónicas de la Orden de San Agustín y en la de Santo Domingo, y fue dado a conocer en el libro Sucesos de las Islas Filipinas, original de Antonio de Morga, juez del Tribunal Criminal de la Real Audiencia de la Nueva España. Y de ahí lo tomaría el cronista Luis González Obregón para incluirlo en su libro Las calles de México. Esto sucedió hace unos 4 siglos. Pero en 1968 tuvo lugar algo muy semejante, que tuvo también su desenlace en la capital mexicana. Gerardo Vidal, abogado argentino, viajaba en el mes de mayo en su automóvil acompañado por su mujer, cuando al pasar por la población de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, fue envuelto por una espesa niebla. Los esposos perdieron el conocimiento. Cuando volvieron en sí, se encontraba a 6.000 kilómetros al norte, muy cerca de la Ciudad de México. Se dieron entonces cuenta de que su automóvil tenía unas marcas muy extrañas en la carrocería, como si hubieran pasado por ella una antorcha. Cuando se buscó información de este caso en la embajada argentina, nadie contestó a las preguntas y los miraron con extrañeza. En aquel año debió producirse una epidemia de desplazamientos inexplicables. Los esposos a Zambuja viajaban en viaje de bodas, en su Volkswagen. Se encontraban cerca de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, cuando penetraron en una nube blanca. Sintieron entonces un sueño invencible y al despertar se encontraron inesperadamente en México, como había sucedido con los argentinos. ¿Quién sabe qué poderosa atracción ejerce la Ciudad de México sobre las personas que gustan de viajar por la ruta rápida y cómoda de la cuarta dimensión después de ser devorados por la neblina, con todo y su vehículo? Porque el siguiente año sucedió algo similar. El 15 de enero de 1969, 2 personas que corrían ese día, que era miércoles, por la autopista Presidente Dutra, también en Brasil, se encontraron repentinamente, sin saber cómo, en una localidad del territorio mexicano, en las inmediaciones de la capital.
Al ser consultados, los empleados de la embajada brasileña reaccionaron de igual manera que los argentinos. A cambio de estos sucesos que no pudieron ser aclarados, tal vez porque no sucedieron jamás, como el caso del inglés de Puebla, se conocen otros que fueron aceptados en sus tiempos por quienes todos se lo creen y que, al pasar de los años, vino a aclararse que ocurrió en realidad. Casos aparentemente inexplicables. Un día del mes de junio de 1855, el Iron Mountain, un barco de vapor movido por una enorme paleta trasera, zarpó del muelle de Vicksburg, en el estado de Mississippi y en el margen izquierdo del río más caudaloso de Norteamérica. Se dispuso a navegar corriente arriba, con 55 pasajeros a bordo. Dio vuelta a un recodo del poderoso río y desapareció de repente, sin dejar rastro. Solo quedó una barcaza que debió soltar las amarras al llegar la noche y fue recogida por el Iroquois Chief. Como no hubo testigos que pudieran informar sobre lo sucedido, la desaparición pasó a formar parte, de inmediato, del abultado acervo de hechos insólitos. Hubo que esperar nada menos que hasta 1977 para aclarar el misterio. Se vino entonces a averiguar que el vapor quedó atrapado al golpear contra una roca y que comenzó a hundirse. Sin embargo, hubo tiempo para salvar a todos los pasajeros y a la tripulación. En el curso de la siguiente noche se liberó la nave del obstáculo que la había mantenido presa y la corriente se la llevó río abajo. Fue a encallar en Omega Landing, en el estado de Luisiana, junto a un campo de algodón. Cuando se descubrió lo poco que quedaba del vapor de paletas, nadie se molestó en informar a la prensa. Y tampoco lo hicieron los sobrevivientes, que habían perdido por completo las ganas de hacer comentarios sobre el maldito barco. Otra desaparición masiva que provocó grandes comentarios en su tiempo, pero que fue finalmente aclarada, sería la del 4º Regimiento de Norfolk, perdido en Gallipoli, población que domina los Dardanelos turcos, el 21 de agosto de 1915. Autores especialistas del fenómeno ovni, como Brad Stagger y John Keel, no vacilaron en afirmar, años más tarde, que los soldados fueron raptados por una nave extraterrestre. Mucha gente lo creyó. No coincidieron ambos autores en cuanto al número de soldados desaparecidos, pero dieron el mismo tamaño para la nube de forma extraña que los devoró, 240 metros de longitud y 60 de ancho, y era sumamente densa y oscura. Se hizo enorme énfasis en lo anterior y en que el gobierno británico reclamó enérgicamente al turco, al término de la guerra, sobre el paradero de los soldados. Hubo que esperar hasta 1965 para conocer la verdad. Se supo entonces, en primer lugar, que se trataba de un batallón y no de un regimiento. Por otra parte, los soldados neozelandeses que vieron esfumarse el batallón, apostados en una colina cercana, creyeron que había ocurrido algo fuera de lo normal. Apostados en una colina cercana, juraron que había ocurrido algo fuera de lo normal. Sucedió, en realidad, que numerosos soldados británicos murieron a manos de los turcos en una emboscada. Otros más fueron capturados por culpa de la espesa niebla que los desorientó y el resto siguió luchando hasta el final de la guerra. No era la primera vez, ni sería la última, que algo mal percibido era interpretado de manera defectuosa y llegaba a convertirse en leyenda, sin que nadie se ocupara de indagar y averiguar cuánto pudo haber de cierto en la noticia. Fue lo que sucedió también con la leyenda de un monte californiano. El Monte Shasta. El Monte Shasta, con un alto de poco más de 4.000 metros que se yergue unos 200 kilómetros al norte de San Francisco, se han sucedido interpretaciones que rayan en lo inverosímil. Se había dicho que los indios de la región habían situado en su cima, desde los tiempos más lejanos, un paraíso donde el legendario guerrero Coyote halló refugio en ocasión de producirse uno de los muchos diluvios pavorosos que azotaban de antaño a la humanidad. En realidad, las montañas han inspirado un gran respeto a los humanos, seguros de que fueron la morada de los dioses. Así sucedió en el Monte Olimpo heleno, el Ida cretense, el Himalaya techo del mundo, el Popocatépetl mexicano y tantos otros. Circulan aún en el lugar leyendas sobre un pueblo misterioso que habita en las inmediaciones de la cima o en su interior, dado que se trata de un volcán apagado. Pero estos relatos parecen haber sido inventados por los autores ocultistas del siglo pasado y por la secta de los Rosacruces actual, que tienen su cuartel general en San José.
Son ellos los que han lanzado la versión de que los seres que allí habitan tienen los cabellos muy largos, visten largos ropajes blancos que les caen hasta los pies y son dueños de la visión del tercer ojo. Descienden de los sobrevivientes de Mu, la Atlántida del Pacífico, y están protegidos de las acechanzas del mundo exterior por barreras invisibles. La historia del Monte Shasta adquirió gran resonancia a partir del año 1932, cuando el periodista Edgar L. Larkin, del San Francisco Examiner. Algunos autores dicen que se llamaba Edward Lancer y que trabajaba para Los Angeles Times, se ocupó de poblar el monte de extraños personajes. Sin embargo, cuando algunos curiosos quisieron dar con ellos, perdieron el tiempo. Los Rosacruces de San José explicaron el misterio con pasmosa claridad, molestos ante la irrupción de tantos impertinentes. Los seres de largos cabellos abandonaron el lugar para irse a otro sitio que nadie conoce. O que nadie inventa todavía. Después de Larkin, o de Larsen, como se quiera, otro periodista abordó este tema singular y se mostró aún más exagerado al sacar conclusiones. En 1939, un tal Warren Ballard describió en su libro Misterios Indescifrables el encuentro que tuvo con los misteriosos santos del Monte Shasta. Descubrió entre ellos nada menos que al conde de Saint-Germain, ocultista francés de fines del siglo XVIII desaparecido en circunstancias jamás aclaradas y que muchos han querido identificar con el judío errante. El conde dio de beber a Ballard un elixir que le permitió realizar un viaje astral y conocer en detalle sus anteriores reencarnaciones. De algo debieron servir los textos de Ballard y de Larkin Manson, porque en los últimos años las laderas del Monte Shasta se han ido poblando de fraternidades y sociedades místicas de todos los colores, y en 1970 se construyó un monasterio budista zen.